La imparable máquina de matar de la mafia italiana. Torturaron a un niño de 12 años durante 2 años, lo asesinaron y disolvieron su cuerpo en ácido para evitar que su familia pudiera enterrarlo. Estos hombres también son responsables de explosiones y muertes de jueces, periodistas, un presidente y muchos más. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traemos un top de los sicarios más mortíferos de la mafia italiana. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 1. Maurizio Avola. Maurizio Avola ingresó al mundo del crimen de la mafia en 1983, cuando se convirtió en sicario de la mafia siciliana. Avola fue considerado uno de los principales sicarios de la notoria tripulación de la mafia, y estuvo involucrado en numerosos asesinatos y otras actividades delictivas. Según los informes, fue responsable del asesinato de varios agentes del orden y miembros de la mafia rival. Algunos informes indican que mató a unas 80 personas antes de que la policía lo capturara, pero ¿cómo se convirtió en un asesino en solo 21 días? Avola siempre había tenido los ojos puestos en él, pues estaba viviendo una vida rica con mucho dinero y con todas las cosas buenas de la vida al alcance de su mano, pero no estaba preparado para conseguirlo por medios diligentes u honestos. Mientras trabajaba en el restaurante de su padre lavando platos, barriendo y puliendo vasos, ya se había convertido en un ladrón a mano armada bajo el manto de la noche. No mucho después llamó la atención de un mafioso llamado Marcello D'Agata, que sintió que Avola tenía talentos que podrían beneficiar a la mafia. Primero comenzó con robos y luego un día le ofrecieron matar a un hombre y convertirse en un completo mafioso. Para él era una oportunidad de oro y decidió llevar a cabo la operación. Ese asesinato era el primero de muchos asesinatos que perpetraría para sus jefes. Avola iba donde le enviaban sin hacer preguntas, y el respeto que tenía por sus jefes era mayor que cualquiera que fuera el temor que abrigaba por su propia vida. Siempre escondía sus objetivos y terminaba la noche festejando y bebiendo mientras los cuerpos de sus víctimas ardían en una zanja. El 26 de febrero de 1993, las manos de la ley finalmente lo alcanzaron y la policía lo arrestó, pero 24 horas después de haber matado a su mejor amigo Pinocho Di Leo, siguiendo las instrucciones de los principales líderes de la pandilla, un informante le habría avisado sobre su paradero. El arresto resultó ser un salvavidas en un giro bastante divertido del destino. Aproximadamente al mismo tiempo, un grupo de pistoleros desconocidos estaba estacionado afuera de su apartamento. La misión era incierta, pero Avola estaba seguro de que venían por él. Un año después, se convirtió en informante y ayudó a las autoridades a rastrear a varios pandilleros. Descubrió que sus jefes lo habían traicionado y buscaban su vida por lo mucho que sabía. Se dio cuenta de que solo estaba vivo debido a que la policía cambió su lealtad por la información que reveló, misma que fue crucial para descubrir varios misterios, incluido el asesinato de Giovanni Falcone, un magistrado fiscal cuyo trabajo condujo a 100 de los arrestos de mafiosos. Él había sido asesinado en 1992, junto con su esposa y otros 3 policías con un detonador controlado a distancia que detonó 400 kilogramos de explosivos TNT. Número 2. Giovanni Brusca. Este era un exmiembro de la mafia italiana la Cosa Nostra, que estuvo involucrado en numerosos delitos a lo largo de su carrera criminal. Brusca fue considerado uno de los sicarios más peligrosos y despiadados en la historia de las mafias. Cuando sus jefes decidieron que era hora de eliminar a Giovanni Falcone, decidieron que nada menos que Brusca era el hombre para el trabajo, por lo que estaba a cargo del equipo. Primero comenzaron colocando explosivos de alto grado, debajo de una carretera. Habían recibido informes de inteligencia de que Falcone pasaría por esa ruta en su camino desde el aeropuerto. La operación comenzó temprano y se hizo de la manera más discreta posible. Cuando todo estuvo listo, se trasladaron a una montaña mientras un informante que conducía detrás de Falcone continuó brindándoles información sobre sus movimientos. Cuando llegó el momento en el que Brusca estaba listo y detonó los explosivos, su objetivo y otros 4 murieron en el acto, mientras que más de 20 resultaron heridos de muerte. La explosión dejó un enorme cráter en la carretera y provocó olas de miedo en toda Italia. Brusca también desempeñó un papel en el asesinato de otros destacados fiscales antimafia, Paolo Borsellino, en el mismo año en que las autoridades decidieron perseguir a los perpetradores, y comenzó una represión contra mafiosos y otros gángsters asociados. A principios de 1996, se determinó que Brusca estuvo involucrado en la operación, además de que también fue juzgado y condenado a cadena perpetua por matar a un recaudador de impuestos. Así fue como Giovanni permaneció escondido hasta el 20 de mayo del 96, cuando la policía descubrió su escondite. Los informes dicen que estaba a punto de ver una película que documentaba la vida y el brutal asesinato de Giovanni Falcone, cuando una escuadra
escuadrón de policías irrumpió en su apartamento. Brusca se convirtió en colaborador de las autoridades, proporcionando información crucial sobre el funcionamiento interno de la mafia. Este confesó más de 100 asesinatos, incluidos los asesinatos de Falcone y Borsellino. También admitió que había secuestrado y asesinado a un niño, hijo de un expandillero, Santino Di Matteo, que se había convertido en informante de la policía en el 93. Brusca torturó al niño durante más de 2 años y le envió imágenes sangrientas a su padre en la cárcel. Finalmente lo estranguló. Brusca luego disolvió su cuerpo en ácido. Fue sentenciado a cumplir 25 años en prisión, seguido de 4 años de libertad condicional por cooperar con las autoridades. Número 3. Filippo Marchese. Fue una figura destacada de la mafia siciliana y un sicario sospechoso de decenas de homicidios. Marchese era uno de los asesinos más temidos que trabajaban para el jefe de la mafia, Vincenzo Ceracane, estrechamente relacionado con la familia Giuseppe Greco, que controlaba el barrio Ciaculi de Palermo. Era el jefe de la familia mafiosa del barrio Corso dei Mili de Palermo. Marchese dirigía lo que se conocía como la Sala de la Muerte, un pequeño apartamento a lo largo de la Piazza San Erasmo. Las víctimas que se interponían en el camino de los Corleonesi, el clan de la mafia de la ciudad de Corleone, eran atraídas allí para ser asesinadas, por lo general mediante el garrote. Sus cuerpos fueron disueltos en ácido o picados y arrojados al mar. Unas 100 personas, mafiosos que se interpusieron en el camino de los jefes de la comisión, Michel Greco, Salvatore Riina y Bernardo Provenzano y sus asociados, fueron asesinados allí durante la Segunda Guerra de la Mafia. Como la mayoría de los mafiosos, Filippo Marchese era muy escurridizo, y la principal fuente de información sobre su carrera en el crimen proviene de Vincenzo Sinagra, un informante. Sinagra no era miembro de la mafia, sino un delincuente común que en el 81 cometió el error de robarle a un mafioso. Le dieron 3 opciones: dejar Sicilia, morir o convertirse en recadero de los Corleonesi. Optó por la tercera opción y acabó trabajando con Marchese en la Sala de la Muerte. Sinagra fue detenido el 11 de agosto de 1982, al ser sorprendido infraganti realizando un sicariato, y tras un año bajo custodia decidió convertirse en informante y cooperó con el juez antimafia Paolo Borsellino. Testificó en el Maxi Trial de 1986-87, junto con Tommaso Buscetta. Sinagra afirmó en el juicio Maxi que invariablemente su trabajo era sujetar los pies de los que morían en la Sala de la Muerte, mientras Marchese los estrangulaba con un trozo de cuerda. Marchese recibió cadena perpetua en ausencia como parte del juicio Maxi en 1987, a pesar de que ya estaba muerto. Marchese había sido un activo valioso para los Corleonesi durante la Segunda Guerra de la Mafia en el 81 y 82. Posteriormente, su naturaleza violenta no sirvió más y lo marcó potencialmente como una amenaza para el liderazgo de los jefes de la comisión, Michel Greco y Salvatore Riina. En algún momento de septiembre del 82, Filippo Marchese fue conducido con un pretexto a un almacén por Salvatore Montalto. Allí conoció a sus compañeros asesinos, Pino Greco, Giuseppe Giacomo Gambino y Salvatore Cucuzza, quien rápidamente lo agarró y lo estranguló. Posteriormente, su cuerpo se disolvió en ácido, como muchas de las propias víctimas de Marchese. Para confundir y debilitar la reacción de los amigos y familiares de Marchese, Riina y sus aliados difundieron el rumor de que Marchese se había disparado accidentalmente mientras limpiaba un arma y tuvo que ser enterrado en silencio debido a su notoriedad. Ya durante el juicio Maxi se especuló sobre su muerte, pues Salvatore Contorno supo, estando en la cárcel, que Marchese había sido asesinado, pero los detalles que rodearon su muerte finalmente se revelaron cuando Cucuzza, uno de sus asesinos, se convirtió en pentito. El asesino de Marchese, Greco, fue asesinado en 1985 por 2 de sus propios hombres por orden de Totò Riina, un subjefe Vincenzo Puzio y un teniente Giuseppe Lucchese, quien más tarde se convirtió en jefe del mandamento Brancaccio. Giuseppe Giacomo Gambino, por su parte, se suicidó en prisión en 1996. Número 4. Salvatore Riina. Fue metido en la mafia por su propio padre, quien le asignó su primer asesinato a la edad de 17 años. Le encomendaron matar a un empresario que había sido secuestrado y esto marcó el principio de su carrera como asesino a sueldo. Creció hasta convertirse en uno de los asesinos a sueldo más mortíferos que la mafia italiana había tenido. De hecho, fue él quien dio las órdenes y orquestó el asesinato del renombrado fiscal Giovanni Falcone. Su especialidad era asesinar a todos los opositores y noquear a todos sus rivales. Se informó que eliminó a todos sus rivales, cientos de ellos uno tras otro. Mató a políticos, periodistas, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y miembros de otras bandas. Por esta razón le apodaron la Bestia, debido a su violencia e infundió de miedo en las personas que intentaron ir tras él, haciendo ejemplos de otros. Era de conocimiento común que si ibas tras Riina, él se daría vuelta y te perseguiría con todo lo que tenía.
no se detenía ante nada y era conocido por sus extravagantes tácticas de asesinato, como se vio en el atentado con bomba en 1992. Fue sentenciado a cadena perpetua en abstinencia mientras la policía continuaba buscando formas de sacarlo y enfrentarlo cara a cara con la ley. Riina finalmente fue capturado por las autoridades italianas en 1993 y sentenciado a múltiples cadenas perpetuas en prisión por su papel en varias mafias y crímenes relacionados, incluidos asesinato, extorsión y tráfico de drogas. Mientras estuvo en prisión, se esforzó por mantener el control de la mafia, enviando órdenes secretas a sus subordinados, pero se apretó el capo sobre él y se cortaron todos los neumáticos de comunicación. Su procesamiento llevó a la revelación de varios de sus cobardes actos, incluido el asesinato de un presidente siciliano, Piersanti Mattarella, quien recibió un disparo en 1989 mientras estaba sentado en su automóvil. Riina se negó a cooperar con las autoridades, convertirse en informante y revelar los detalles del funcionamiento interno de la mafia. Rino murió en prisión en 2017 a la edad de 87 años. Su muerte marcó el final de una era en la mafia siciliana, ya que él fue considerado uno de los jefes más poderosos y despiadados en la historia de la mafia, y se llevó a la tumba mucha información útil que habría ayudado a acabar con la cultura de la mafia italiana. Número 5. Luciano Leggio. Luciano Leggio era un mafioso italiano y uno de los más notorios jefes de la mafia siciliana. Nació el 6 de enero de 1925 en Corleone, un pueblo de la provincia de Palermo, Sicilia. Leggio es a menudo llamado el jefe de los jefes, debido a su liderazgo en el clan Corleonesi, una de las facciones más poderosas y violentas de la mafia en la que estuvo involucrado en actividades delictivas desde muy joven, y siempre había mostrado tendencias hacia el crimen y la violencia. Su primer crimen registrado fue cuando robó maíz a los 18 años, y cumplió una sentencia de prisión de 6 meses. Cuando salió solo tenía una cosa en su mente: venganza. Entonces persiguió al hombre que lo había denunciado a la policía y lo asesinó. 2 años después, en una búsqueda desesperada de trabajo, mató a un peón para poder reemplazarlo y luego se apoderó de la finca, obligando al dueño a cederle a él a punta de pistola. En esta época fue elegido por los jefes de la mafia, que vieron prometedor su estilo de vida violento. Como se esperaba, Leggio ascendió rápidamente en las filas de la mafia. Era conocido por su brutalidad y fue responsable de numerosos asesinatos y actos de violencia. El 10 de marzo de 1948 secuestró a un activista sindical que estaba involucrado activamente en ayudar a los peones. Era Plácido Risotto, pero no está claro qué problemas tenía con él, e incluso el pastor de 12 años Giuseppe Letizia, que presenció el asesinato, fue tomado como rehén y asesinado al día siguiente con una inyección letal. Los restos del activista no fueron encontrados hasta 60 años después, y el cuerpo de su padre tuvo que ser exhumado para ayudar en el proceso de identificación. Leggio tenía muchos enemigos que intentaron matarlo. Uno de ellos era Michel Navarra, un médico de la mafia que engañó a Leggio en una reunión privada, pero al llegar se enfrentó a otros 15 matones, logró escapar y lanzar un ataque masivo contra Navarra. Unas semanas más tarde terminó matándolo a él y a sus amigos mientras conducían a casa. Eso no fue suficiente para él. Se adelantó para matar a otros 3 amigos del doctor. También mató a un fiscal general de Sicilia, Pietro Caglioni. Luciano Leggio fue arrestado varias veces durante su carrera criminal, pero logró entrar y salir de la prisión. La primera vez fue en 1964, cuando fue capturado pero liberado 4 años más tarde debido a la falta de pruebas sustanciales. Los informes indican que las pruebas de hecho habían sido manipuladas y los jueces, presidentes y los fiscales recibieron amenazas de muerte. Permaneció libre hasta el 16 de mayo del 74, cuando fue capturado y condenado a cadena perpetua. A pesar de estar tras las rejas, Leggio siguió ejerciendo un poder considerable dentro de la mafia y ordenó el asesinato del teniente coronel Giuseppe Ruzzo y el juez de Terranova en 1977 y 1979 respectivamente. Leggio murió en prisión el 15 de noviembre de 1993 a los 68 años de edad de un infarto. Número 6. Matteo Messina Denaro. Denaro era también conocido como el diabólico nacio en Castelvetrano, y había estado huyendo de las autoridades italianas desde finales de 1990 hasta enero del 2023, cuando la policía lo capturó. Este hombre durante 30 años se las había arreglado para mantenerse oculto de los agentes de seguridad, hasta que se registró en una clínica privada con un nombre falso. Todo lo que la policía tenía era una copia computarizada de su foto y fragmentos de grabaciones de voz, pero habían vigilado de cerca a sus familiares, miembros de la familia y cualquier persona que pudiera llevarlo a él, pero todo fue en vano. El código
código de secreto lo mantuvo oculto y protegido durante 3 décadas hasta que los operativos comenzaron a recopilar información de las conversaciones entre sus parientes cercanos en sus hogares intervenidos. Pero, porque estaba allí, se cree que Denaro era uno de los jefes de la mafia más poderosos y peligrosos de Italia, y el último hombre en pie después del notorio arresto masivo y enjuiciamiento de mafiosos tras el asesinato de Giovanni Falcone. Denaro era un temerario que se jactaba del número de personas que había matado, pues con tantas muertes en sus hombros bien podría llenar todo un cementerio. Fue uno de los hombres responsables de un atentado con bomba en 1993 en Florencia, Milán y Roma, donde murieron casi una docena de personas, incluido un recién nacido, un niño de 9 años y sus padres. También se dijo que había matado a un rival junto con su novia embarazada. A pesar de estar entre las sombras, Denaro siguió desempeñando un papel importante en las actividades de la mafia, supuestamente dando órdenes desde escondites y manteniendo estrechos vínculos con otros miembros de la mafia, por lo que tenía reputación, siendo muy reservado y se creía que tenía una red de búnkers subterráneos para esconderse. Sin embargo, fue su salud lo que finalmente le falló y lo llevó a su arresto. La policía comenzó a sospechar que estaba luchando contra el cáncer debido a las búsquedas en internet de sus asociados y conversaciones codificadas hablando sobre el cáncer, por lo que se duplicaron y comenzaron a rastrear a todos los pacientes con cáncer dentro de su grupo de edad, hasta que finalmente redujeron su búsqueda a unas pocas personas. Parecían tener un largo camino por recorrer, hasta que un anciano reservó un tratamiento de quimioterapia. La policía apareció y encontró a Messina. Con el último hombre en pie ahora capturado, ¿es este el final de la mafia italiana?